esto es grabado, monitoreado, para que tengan claro. Recuerde aplicar todas las normas de comunicación y la ley del respeto. Guía número 2. Bueno, entonces ahí están las características, el tiempo para que le van a dedicar a la guía. Bueno, ¿alguno de ustedes me puede decir de qué se trató el tema de la guía uno y pasado? Yo, magnitud. profe, Sí, hable, hable. se trató de la explicación de la tabla que se había dejado de las magnitudes fundamentales y las magnitudes derivadas. Bueno, ¿y alguno me puede decir qué es eso? Las magnitudes fundamentales son las que más utilizamos. Por favor, magnitud. Una magnitud no es el metro, la magnitud es el lente que representa todo el objeto de medida. Si estamos hablando de longitud, longitud es una magnitud, masa es una magnitud, velocidad es una magnitud. Entonces, ¿qué es una magnitud? Una magnitud es un ente físico que es susceptible a la medida. Ente físico susceptible a la medida. O sea, cualquier cosa que sea susceptible a ser medido pertenece a la física y se llama magnitud. ¿Queda claro? No me van a confundir con las unidades de medida. Eso es otra cosa. O sea, una magnitud se puede medir. Para medirla necesitamos un patrón de medida que puede ser el metro, puede ser el segundo, etcétera, etcétera. ¿Queda claro? Muy bien, Sí, señor. muy bien. Entonces, comenzamos como regular con su curso. Bueno, entonces, la orden es leer y comprender, pero en esta guía yo les voy a pedir el favor que se sirvan un tintico. No, ustedes, el tinto es muy pesado para ustedes. Un cafecito o un chocolatico o un juguito y se copien la guía como está en el cuaderno. ¿Yo? Bien copiada. Les voy a pedir antes de comenzar que vamos a utilizar unas estructuras geométricas. Por ende, ustedes deben tener los aparatos indispensables para que me hagan eso bien. No me vayan a hacer rectas a pulso ni presentar trabajos sucios. Por favor, hay que hacer las cosas bien. Y en este momento yo les voy a pedir que utilicen los elementos que necesitan para hacer una línea, para hacer un ángulo, etcétera, etcétera. Me imagino que los profesores tanto de geometría como de dibujo técnico están cansos de decir. Bueno, continuamos. Oyentes en la línea, señor Cortés. Señor. Ah, bueno, sí está. Muy bien. Entonces, vamos por la primera de esto. Entonces ya ahí en la pantalla aparece la, el significado de magnitud nuevamente. Entonces, por favor, no se pierdan el hilo. Una magnitud es algo que es susceptible a la medida. Bueno, entonces ese es el objeto del trabajo de hoy. Bueno, las magnitudes resulta que son muy grandes, son demasiado amplias y para hablar de ellas específicamente las separamos en dos grupos, en dos familias. Entonces vamos a hablar de magnitudes escalares y magnitudes vectoriales. ¿Queda claro? Magnitudes. Las separamos en dos familias, escalares y vectores. ¿Cuándo una magnitud es escalar? Una magnitud es escalar cuando solamente es representada por una cantidad numérica. ¿Queda claro? Por un número. Ese es el ejemplo claro. Entonces, por ejemplo, vamos al tiempo. Dice, ¿qué horas son? Las 9 de la mañana. ¿Qué es las 9 de la mañana? Un número. ¿Queda claro? Entonces, estamos midiendo la magnitud tiempo a partir de un número. Si yo les pregunto, por ejemplo, temperatura ambiente a las 9 de la mañana en Colombia, ¿ustedes cuántos grados me dicen? ¿Cuántos grados están dentro de la cama o están afuera despejados?
Cortés. Señor, Ah, no, sí estamos volando. ¿Qué pasó? Recuerden, señores estudiantes, que una clase virtual es una conversación bidireccional donde participa el estudiante y participa el docente. No es que el docente se siente aquí y hable, y hable, y hable, y no sabe con quién habla. Sí, señor. sí, Ah, señor. bueno, se rescataron 3 por allá, el resto está durmiendo. Bueno, muy bien. Recuerde que nosotros estamos monitoreando quién participa, quién no participa, etcétera, etcétera. Por favor, despierten, despierten. Les recomiendo que se bañen antes, un bañito bien chévere y verá que están listos para la clase, ¿oyó? Magnitudes escalares. Entonces las magnitudes escalares son las que están representadas por números. Le estaba preguntando la temperatura. Claro, la temperatura ambiente más o menos de su casa en este momento debe estar por ahí en 21 grados centígrados. Entonces, 21 grados centígrados es un número, ¿ok? 21 grados. Entonces, ese es un ejemplo de magnitud escalar. Bueno, ustedes imagínense ahora en esas tablas que me presentaron, ¿cuáles magnitudes tienen carácter escalar? ¿Y cuáles y cuántas? Imagínense. Entonces, no me den la respuesta, la escriben en el cuaderno. Entonces, ustedes se ponen a pensar, hacen una transacción espiritual y ya, listo, tienen la respuesta. Muy bien, a continuación vamos a hablar de magnitudes vectoriales, la otra familia, la otra división de las magnitudes. Una magnitud vectorial es algo que obedece a 3 características, o sea, todas no pueden ser escalares, pero hay magnitudes especiales, por ejemplo, como la fuerza, como la velocidad, como la presión, y así, etcétera, etcétera, que obedecen a ciertas características. Usted dice, haga fuerza, pero ¿fuerza en dónde? ¿En dónde hago fuerza? ¿Cómo hago fuerza? ¿En dónde la aplico y con qué características? ¿Queda claro? Entonces, esas magnitudes vectoriales se distinguen por 3 características, porque tienen característica de vector. Y un vector debe tener 3 elementos. Tiene que tener módulo, tiene que tener dirección y tiene que tener sentido. Repito, las magnitudes vectoriales tienen que tener 3 características: módulo, dirección y sentido. Punto aparte. ¿Ok? ¿Preguntas? No, señor. Bueno, Sí, entonces, señor. seguimos al siguiente capítulo. Bueno, llegamos al O. Entonces, cuando nosotros hablamos estrictamente de magnitudes vectoriales, inmediatamente pues tenemos que trabajar con el elemento en cuestión que se llama vector. El vector es una estructura matemática, pilas. Vamos a trabajar con matemática. Uy, matemática, chévere. Vamos a trabajar con matemática. Entonces, para eso yo les pedí por allá la calculadora y que tengan cuidado con lo que vamos a hablar. Bueno, primero que todo, dice que un vector es un ente ideal. ¿Alguien me puede traducir qué es eso? Lean. Porfa, pongan atención. La lectura es para comprenderla. Bueno, ¿qué es un ente? Un ente es algo que no tiene forma. ¿Queda claro? Que es intangible. ¿Qué es ideal? ¿De dónde viene ideal? De idea. ¿Dónde están las ideas? ¿Dónde están las ideas? ¿En el supermercado? Nuevamente, En la cabeza. En la cabeza, en la mente. Correcto. O sea que un vector es algo que solamente existe en la idea. Es un símbolo que coexiste en el pensamiento, pilas. Coexiste en el pensamiento. O sea, lo que indica es que no hay vectores volando. No, usted no está encima de un vector. ¿Queda claro? Los vectores solamente existen en la cabeza como todos los símbolos que nosotros tenemos. Por ejemplo, si yo le digo, ¿cuánto pesa el número 5? No pesa el número. Eso no pesa nada. Ah, no, es que eso es
directamente proporcional en su cabeza. Es un símbolo. Dígame qué forma tiene la ventana. Ah, un rectángulo. ¿Ves que los rectángulos todos son iguales? No, señor. Son ideas que están en la cabeza. Queda claro, por consiguiente, los vectores son ideales. ¿Ok? ¿Sí o no? Sí, señor. Sí, Bueno, señor. entonces, por ejemplo, ustedes en las señales de tránsito ven un pare que está con rojo. ¿Qué es lo que le dice? Pilas, debe parar, tenga cuidado. Es algo que es un símbolo que solamente lo interpreta usted porque ese signo está no allá en físico, sino en su cabeza. El significado está en su cabeza. Bueno, muy bien. Entonces ustedes hacen una lectura bien juiciosa y ahí están las características. Repito, si quieren, yo les digo que es mejor copiar eso en su cuaderno para que quede bien claro en su cabecita. Bueno, vamos al dibujo de la parte derecha. Están los tres elementos de vector. El módulo o también la cantidad numérica. Módulo o magnitud. Es la distancia del vector. ¿Ok? O la cantidad numérica que viene siendo representada. La dirección que está representada por un ángulo. Y el sentido que lo representa la flecha. ¿Sí ves la flecha? Señor. Muy bien. Ustedes en la calle han visto eh, imágenes que tengan sentido. Sí, En las señor. señales de tránsito. Ah, las señales de... Ah, claro. Pide ahí, claro, ahí tiene la flecha. Siempre tienen la flecha. Por ahí me decía un tío, siga la flecha. Siga la flecha, claro. Bueno, yo les puse unos nombres coloquiales a ese vector. Es autoría del señor profesor John Cárdenas. Entonces, donde inicia el vector se llama cola del vector. Y donde está la flecha que representa el sentido se llama cabeza del vector. Entonces, cabeza y cola, ¿ya? Cabeza y cola. Preguntas. Ustedes en la pantalla tienen un ¿qué? Un vector. ¿Listo? Entonces, ¿esto qué es? El sentido o la dirección. La La dirección. dirección. La dirección. Entonces, la dirección está representada por valores en ángulos, valores en los valores en medidas angulares. Y ahí dice 30 grados. ¿Cuánto dice? 30 grados, que sería la dirección del vector. Bueno, está la magnitud. Se me olvidó decirles que el vector tiene nombre, igual que nosotros. Los nombres tienen que ver con las letras del alfabeto. ¿Ok? Bueno, ¿qué representa esto? Sentido. El sentido, correcto. La flecha representa el sentido. Bueno, entonces yo lo llamo cola, cabeza. Bueno, muy bien. Viene otro vector. Ahí está. Cola y cabeza. ¿Listo? ¿Preguntas? ¿Preguntas? No, señor. ¿Se durmieron? No, señor. Bueno, muy bien. Vamos a hablar de la relatividad del vector. Bueno, entonces ustedes ven el primer vector ahí. Ya. Primer vector. ¿Hacia dónde apunta la flecha? ¿Izquierda o derecha? Izquierda. Hacia la izquierda. Entonces, cuando el sentido va hacia la izquierda, decimos que el sentido es negativo. Lo mismo, cuando el sentido va hacia la derecha, ¿el sentido es qué? Positivo. Bueno, muy bien. Entonces, sentido negativo, sentido positivo, desde el punto de vista relativista. Entonces, ahora sí, miramos acá. Cuando la flecha va hacia arriba, decimos que es un sentido ¿qué? Positivo. Y cuando la flecha va hacia abajo, decimos que es sentido ¿qué? Negativo. Bueno, muy bien. Como nos entramos al mundo de las maravilloso de las matemáticas,
Entonces vamos a aplicar matemáticas. Solamente nosotros vamos a ver suma de vectores. Hay resta, multiplicación, división, pero cuando sean un poquito más grandes, les explico. Antes no. Vamos a ver solo suma vectorial. Bueno, la suma vectorial se debe establecer bajo tres principios fundamentales. El primero es con estructura algebraica. El segundo con estructura numérica. Y el tercero con estructura geométrica. Repito, para sumar vectores se debe hacer de tres formas: algebraica, numérica y geométricamente. ¿Ok? Cortés. Señor, Ah, bueno, sí está escuchando. Muy bien. La parte geométrica la voy a explicar. Primero, tiene que ver con un dibujo. Correcto. Entonces, para eso tenemos que ubicar el primer vector como está, con la dirección y con las características que están. Entonces, ubicamos el primer vector y a continuación colocamos el segundo vector. Entonces digo, tengo que ubicar la cabeza del primero con la cola del segundo. Cabeza del primero, cola del segundo. Así se colocó. Cabeza del primero, cola del segundo. Bueno, o sea, vamos a sumar solamente dos vectores. Se puede ir más, pero mejor dos vectores. Bueno, cuando yo sumo un león y una leona, ¿qué me da? ¿Un toro? un león. Ah, un león. Entonces, si sumo un vector más otro vector, me da un nuevo vector. Entonces aquí, ese vector nuevo se llama resultado. Entonces cuando sumo un vector más otro vector, me da una cosa que se llama resultado. Bueno, vamos a la práctica, que es el cuento. Bueno, para sumar vectores, el profesor Johncito ha categorizado la suma en 4 momentos. ¿Queda claro? 4 momentos. O sea, si ustedes van a ver por allá la teoría, eso no está. Eso solamente es teoría del profesor Johncito Carlos, no más. Entonces, para sumar vectores lo hace en 4 momentos. El primer momento es cuando vamos y tenemos vectores paralelos. ¿Ustedes me pueden decir qué es paralelo? Que ¿Ah? Ni cortar con otra línea o no se puede con otro plano. No, la verdad es que son líneas que conservan la misma dirección y el mismo sentido. ¿Claro? O sea, que conservan la distancia. ¿Ok? Conservan la distancia, conservan el mismo ángulo. Esa es la definición geométrica. Un ejemplo. ¿Tienen su cuaderno ahí? Claro, miren los bordes de las hojas. El borde de la izquierda con el borde de la derecha son paralelos, punto aparte. ¿Queda claro? Al no ser que tengan un cuaderno triangular, ¿no? Si hay cuadernos triangulares, no hay. Bueno, ustedes me pueden dar otro ejemplo que vean por ahí donde están sentados poniéndole cuidado a la clase. Otro ejemplo. la ventana, La puerta, profe. ¿La qué? ¿La qué? La puerta. La puerta, profe. Pero los vértices pueden ser laterales o pueden ser los vértices transversales de la puerta. Pilas con eso. Tienen que completar bien la imagen porque la puerta en sí no. O las caras opuestas de la puerta. Pilas con esos términos geométricos. Tienen que ser claros y precisos. Ustedes saben que por eso yo les molesto la santa vida. Las cosas tienen que llamarse con su nombre, con claridad, como son, con los nombres técnicos, porque si no, eso se presenta una divergencia en la comprensión y resulta ser una falacia. Falacias son mentiras. Bueno, continuamos. Bueno, entonces ya que se imaginaron los paralelos, ahí hay vectores paralelos, ¿sí los ven?
Bueno, entonces, ¿el vector que va a la derecha es qué? ¿De sentido qué? Suma. Cortés. ¿Qué? ¿Qué sentido es? O sea, Positivo. Si va para la izquierda, ¿el sentido es qué? positivo. Negativo. Si va, Negativo. si va para arriba Positivo. y si va para abajo, Negativo. 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 bueno, por favor se despiertan más tempranito porque tienen como pegada la lengua. Bueno, muy bien. Entonces, ahora sí, vamos a la operación. Muy bien. Entonces recuerden, los vectores se suman por tres formatos: algebraico, numérico y geométrico. Bueno, vamos con las tres formas. Vamos a sumar el vector. Miren en la izquierda. Tenemos el vector A y el vector B. El vector A tiene magnitud 11, el vector B tiene magnitud menos 6, porque va en sentido contrario. ¿Ok? Entonces, Sí, señor. ahora se ubican ustedes en la derecha. Levanten la mano derecha. A la derecha está A más B. Vector A más vector B nos da R. Okay, les había dicho. Esa es la estructura algebraica. A más B igual a R. ¿Ok? Muy bien. Ahora vamos a hacer la parte numérica. Como A vale 11, pues A le colocamos 11. Como B vale menos 6, le colocamos menos 6. Y nos queda la estructura numérica 11 más menos 6. 11 más menos 6, ¿cuánto nos da? 5. 5. ¿Por qué? Porque el 11 es positivo y digamos, dice 11 más menos 6, entonces más menos 6 es igual a menos y se hace una resta ya que el 11 es positivo y el 6 es negativo y el resultado es igual a 5 positivo porque el número mayor es 11. No, esas explicaciones matemáticas son muy enredadas, mija. Tienen la idea, pero no se enreden. Sencillo, hay que saber leer. Es porque 11, tienen simplemente a signo ver, diferente y entonces se se lee restan. así. Entonces se lee así. Pilas, a leer bien. Pilas. 11 más menos 6. Como ahí encontramos un producto de signos, tenemos que establecer el producto. ¿Ok? Entonces dice 11 más menos, más por menos nos da menos. O sea que nos daría 11 menos 6. 11 menos 6, ¿cuánto nos da? 5. ¿Correcto? 5. Así es. Entonces pilas a leer lo que dicen los símbolos. Ustedes están cansados de hacer eso. Por favor, no lo dejen de hacer porque aquí debe ser estricto. 11 menos 6 igual a 5. ¿Por qué? Porque más por menos nos da menos. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a la Sí, parte señor. geométrica, ¿vale? Entonces ustedes se van a transportar. Cogen el vector A, lo ubican como está. Pilas, utilicen los elementos geométricos como les decía al comienzo. Ya, lo ubicaron como está, con A igual a 11. Ahora, para colocar el segundo vector decía cabeza con cola. Cabeza de A con cola de B. Cabeza de A con cola de B. Como va en diferentes sentidos, pues yo lo puedo poner encima, no importa. Pero como nosotros somos ordenados y juiciosos, tenemos que colocarlo bien. Entonces, ubicamos el vector B haciendo simulación que está pegadito a la cabeza de A. ¿Ustedes ven esa línea rojita que está uniendo A y B? ¿Sí? Sí, señor. Ah, bueno, yo tengo 80 años y la veo perfecta. Muy bien, exactamente. Entonces, esa línea es la que nos representa el dibujo técnico que hay ahí una ligadura, una unión. Bueno, preguntas. No preguntas. No, señor. Ahora vamos a la resultante. Si yo sumo A y B, me da una resultante. La resultante siempre se traza de
la cola del primero a la cabeza del segundo. Repito, la resultante se traza de la cola del primero a la cabeza del segundo. Es decir, empiezo en A, en la cola de A, y termino en la cabeza de B. Por magnitud, sí. ¿Preguntas? No, señor. Bueno, muy bien. Entonces, ¿esto cuándo debe hacerse? Siempre. ¿Cuándo debe hacerse? Siempre. ¿Cuándo? Siempre. ¿Cuándo? Siempre. Fácil, ¿sí? Bueno, dicen que para el buen entendedor, pocas palabras. Bueno, muy bien. Vamos a sumar el vector A más el vector D. Entonces, vector A más vector D es igual a R. Es fácil. El vector A tiene valor numérico 11, el vector D tiene valor numérico 7. 11 más 7 nos da 18. Ahí no hay pierde. Vamos a ubicar los vectores geométricamente. Entonces, ubicamos A. A continuación, vamos a ubicar D. Cabeza con cola. ¿Sí lo ven? Cabeza con cola. Entonces, la resultante se traza de la cola del primero a la cabeza del segundo. ¿Cuánto nos da? 18. Repito, muchachos, deben manejar ese concepto de escala. Pilas con esos valores numéricos. ¿Queda claro? Ese es el rompecabezas de los estudiantes. Todavía por allá en 11 todavía no entienden porque hay otras cosas que ustedes ignoran. Por ejemplo, las distancias, las magnitudes. Que si yo digo A igual a 11, el vector es un poquito más grande que D porque vale 7. Que R es 18 es más grande que A porque vale 18. O sea, eso a veces no lo entendemos. ¿Queda claro? Sí, señor. Muy bien. Señor. Muy bien. Bueno, vamos a sumar vectores en forma perpendicular. Bueno, ¿me pueden decir qué es perpendicular? Rapidito, rapidito. Es cuando una línea se corta con otra por la mitad. No. Error. Esa es mentira. Quien le dijo eso es pura mentira. ¿Oyó? Porque hay muchas posibilidades. Sí pueden haber un corte, pero no necesariamente es perpendicular. Bueno, vamos a dar el ejemplo y después vamos a dar la particularidad de perpendicular. Bueno, ustedes en su casa hay piso, ven el piso donde ustedes están sentados, ¿sí? Sí, señor. Bien, bueno, ven el piso. El piso tiene característica horizontal, horizonte, ¿sí lo ven? Bueno, ahora ustedes ven las paredes, ¿sí? Sí. Bueno, entonces las paredes tienen característica vertical. Entonces, si yo uno el piso y la pared me forman una perpendicularidad con varias posibilidades. Entonces, ¿quién me puede decir que es perpendicular? Ahorita me dicen, es una casa. Cuando se Es un ángulo recto. Cuando dos rectas se cortan y forman un ángulo recto. Esa es la Recto. definición geométrica. Cuando dos rectas se cortan y forman un ángulo recto. No necesariamente para la señorita tiene que ser en la mitad, en cualquier punto. Bueno, más claridad, profesor de geometría, profesor de dibujo técnico. Bueno, a continuación, ustedes geométricamente me imagino que ya conocen este nombre, Pitágoras. Bueno, Pitágoras fue alumno mío hace muchos años. ¿Sí? Entonces él, muy juicioso, hizo un gran teorema que se llamó el teorema de Pitágoras. Bueno, ¿qué es lo que dice el teorema de Pitágoras? Bueno, entonces ustedes ven en el triángulo, ¿sí lo están viendo? Cortés. Señor. ¿Están viendo el triángulo? Sí, señor. Bueno, ustedes ven el lado A y el lado B. Entonces, el lado A y el lado B están formando perpendicularidad porque están formando un ángulo de 90 grados. Bueno, entonces,
el señor Pitágoras se inventó una estructura matemática que tiene que ver con ese triángulo, donde hay perpendicularidad. Bueno, si unimos los dos lados A y B por el lado C, entonces nos forma una estructura geométrica llamada triángulo. Bueno, entonces él, en su época, nosotros en nuestra época, le dábamos unos nombres curiosos. Entonces, el lado C lo llamó hipotenusa. El lado B y el lado A lo llamó cateto. Lo habíamos podido llamar el lado C sopó y A y B briseño. Pero no, se llamó hipotenusa y cateto por las características del idioma y donde estaba viviendo. ¿Sí queda claro? Bueno, entonces, Sí, señor. los nombres no importan. Hipotenusa y cateto, eso no importa. Bueno, entonces el señor Pitágoras demostró que la hipotenusa elevada al cuadrado es igual a la suma del cuadrado individual de los catetos. ¿Sí queda claro? O sea, c al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado. Y ahí ustedes tienen el gran teorema del gran Pitágoras, del gran alumno del profesor Johncito. Bueno, preguntas. No, señor. Muy bien. ¿Sí han visto ese teorema por allá en álgebra? Sí, señor. Sí, señor. Ah, bueno. Entonces creo que estamos hablando en el mismo idioma. Bueno, yo necesito, entonces, como ustedes en álgebra son muy duros en la pluma matemática, entonces resulta que yo ese C no lo puedo dejar cuadrado porque en las expresiones matemáticas toca dejar en forma lineal. Entonces esta ecuación, ese C le voy a quitar el cuadrado. Para quitar el cuadrado, pues simplemente en el otro extremo lo dejo como radical y queda así. Hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de la suma de a al cuadrado más b al cuadrado. ¿Listo? ¿Entienden esa postura? Sí, señor. Bueno, entonces esa es la postura que voy a utilizar. Muy bien. Bueno, entonces ahora sí vamos a sumar vectores perpendiculares. Bueno, ejemplo. Vamos a sumar el vector A más el vector C. El vector A tiene magnitud 11, el vector C tiene magnitud menos 5. ¿Ok? Bueno, vamos a la derecha. A más C nos da R. Postura algebraica. Vamos a la postura numérica. Entonces, a la postura numérica utilizamos el gran teorema del señor Pitágoras. Entonces dice que la hipotenusa es igual, en este momento es R, es igual a A cuadrado más C cuadrado, porque son los elementos que están trabajando. ¿Queda claro? Bueno, nos devolvemos a la parte geométrica. Parte geométrica. Bueno, entonces, cogemos el vector A y lo ubicamos común y corriente. Ahora vamos a coger el vector C y lo ubicamos como está, no puede tener ninguna variabilidad. Recuerden, cabeza con cola. Cabeza de A, cola de C. ¿Ok? O sea que nos forma una L hacia abajo. La resultante va de la cola de A, donde comencé, a la cabeza de C. O sea, donde comencé hasta donde terminé. Siempre tiene que tener esas estructuras. ¿Queda claro? Respetarse esa teoría. Bueno, entonces, como ustedes ven, se formó una perpendicularidad y entonces el señor Pitágoras dice, si hay una perpendicularidad, debe aplicarse mi teorema. Entonces, aplicando el teorema nos da la raíz cuadrada, A vale 11, y nos queda el cuadrado por el teorema, más C vale menos 5, nos queda al cuadrado por el teorema. Entonces, por favor, como yo les dije, lo que tenía que tener una calculadora, saquen su calculadora. ¿Listo? Bueno, vamos a operar. Dice 11 al cuadrado. ¿Cuánto nos da 11 al cuadrado? 121. Muy bien, 121. 11 por 11 nos da 121. Bueno,
Recuerden que en álgebra cualquier número elevado negativo elevado al cuadrado nos da positivo. Cualquier número negativo elevado al cuadrado nos da positivo. O sea que menos 5 por menos 5 nos da... ¿Cuánto nos da? 25 positivo. 25. Entonces da positivo. O sea que nos quedaría 121 más 25. 121 más 25. ¿Cuánto nos da 125 más 121 más 25? 146. 146. Muy bien. Ahora, en la calculadora hay un operador que se llama raíz cuadrada. Entonces, le da raíz cuadrada de 146. Y entonces, eso nos da 12.08. muy bien. Si solamente está en Arturo, yo pensé que no estaba en clase, estaba durmiendo. Pues, sí, Profe, señor. luego, diga, en la de 5 no es menos 25. A ver, papito, despierte. Acabo de decir, todo número negativo elevado al cuadrado da positivo. Es una estructura algebraica clara. ¿Sí queda claro? Todo número negativo elevado al cuadrado da positivo. Me late que ustedes de Pitágoras no hay. Y de álgebra no hay. Repito, todo número elevado al cuadrado da positivo. Si usted dice menos 5 por menos 5 le da 25. Por 5 al cuadrado le da 25. Menos 2 al cuadrado le da 4. Bueno, ¿ya? ¿Ok? Sí, señor. Muy Sí, bien. señor. ¿Preguntas? Sí, señor. Preguntas, por favor, concentraditos. Recuerden que el tiempo en No. televisión vale plata. Muy bien. Vamos al siguiente ejercicio. ¿Hay alguna pregunta? ¿Oyentes en la línea? ¿Durmiendo? No, señor. Bueno, muy bien. Entonces, esto va hasta las 12 del día. No mentiras. Ya nos quedan 5 minutos. Vamos a hacer otra sumatoria. Entonces, como ustedes se dieron cuenta, es mejor entrar por la gráfica, porque la gráfica nos determina las características vectoriales que necesitamos. Vamos a sumar el vector F de Fernando más el vector S de Sol. ¿Ok? F más S. Eso dice la estructura ya. F más S nos da R. Ahí está la postura algebraica. Entonces, yo los invito a hacer primero la parte geométrica. Entonces, cogemos F, lo ubicamos como está. Ahora, a continuación, cabeza con cola. Cabeza con cola. Cabeza con cola. Ubicamos en la cabeza de F, ubicamos la cola de S. Cabeza con cola. ¿Ok? O sea que nos queda una L mirando hacia arriba. ¿Sí o no? Cortés. Señor. Ah, bueno. Muy bien. Entonces, ahora, ¿cómo va la resultante? La resultante va de la cola donde comencé a la cabeza donde terminé. Esa es la estructura. Ojo, no se puede hacer así, como usted quiera. Esto obedece a estructuras claras y debe obedecerse a la simbología matemática como está. No debe ser capricho y trazar las cosas como usted quiera. Debe hacerse claro y preciso. Bueno, muy bien. Pregunta sobre la parte geométrica. No, señor. Bueno, ahora nos vamos al teorema de Pitágoras. Entonces, el teorema de Pitágoras, buen alumno del profesor Pioncito, entonces haces un teorema y dice, F vale menos 12, más S vale 8. Entonces nos quedaría menos 12 al cuadrado más 8 al cuadrado. Bueno, entonces ustedes me hacen el favor y sacan la calculadora y me dicen cuánto vale menos 12 al cuadrado. Tengo 144. 144. Muy bien, las mujeres se despertaron. Eso está muy bien. Ahora vamos a trabajar con 8 al cuadrado. ¿Cuánto nos da 8 al cuadrado? 64. 64. Entonces nos quedaría 144 más 64. Nos daría 208. ¿Ok? ¿Sí o no? Sí, Sí, señor. 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 Bueno, entonces ustedes en la calculadora cogen y dicen raíz cuadrada de 208 nos da
14,42. 14.4. Bueno, muy bien. Señores y señores, ha acabado la sustentación del álgebra vectorial de los dos primeros componentes. Después vamos a ver el segundo componente de acuerdo a la evolución que hayan hecho acá. ¿Preguntas? No, señor. Muy bien, señores estudiantes. No, señor. Ahora, entonces, lo esperado. Actividades a realizar. Entonces, ustedes ven en la pantalla un grupo de vectores bien bonitos, bien trazados, bien identificados para trabajar. Muy bien. Entonces, a partir de esos vectores, simplemente yo les pongo unas actividades que tienen que hacer. Les explico así de sencillo. Ustedes tienen que coger, ahí van a ver cuatro columnas. Una columna que va del 1 al 4, otra del 5 al 8, otra del 9 al 12, otra del 13 al 16. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Van a hacer de cada columna dos ejercicios. De cada columna, dos ejercicios. Eso es lo que dice. No consecutivos. O sea, usted no puede coger el 1 y el 2. No. Puede coger el 1 y el 3, el 1 y el 4. Bueno, todas las probabilidades están abiertas. ¿Ok? ¿De qué? ¿Dónde están las columnas? Ahí están. Miren, entonces está la columna del 1 al 4, cojan dos ejercicios, los que quieran. De la columna del 5 al 8, dos ejercicios, las que quieran, no importa. Y así sucesivamente. ¿Preguntas? No, señor. Bueno, chévere, fácil, sencillo. Ahí yo les mandé un video, por si no lo entendió en la clase del profesor Johncito. Entonces allá va otro profesor explicándoles el asunto. Miren ese aviso. Resulta que esa probabilidad da que si ustedes me entregan trabajos iguales, inmediatamente la sumatoria calificatoria es igual a 1.